Mi nombre es Edmundo Ferretti y estoy coordinando la licenciatura en Protección Civil y Emergencias, y además de eso, temporariamente estoy a cargo de la materia que dictaba la profesora Ángeles Mendoza, Comunicación de las Emergencias. En realidad es mi área de especialización, trabajo en ese tema hace muchos años, y quería comentarles algunas cosas y empezar a tener una relación un poco más directa con ustedes a través del video, el video chat, los chats, los foros y todos los mecanismos que tenemos de interacción desde la carrera. Para empezar, bueno, quería contarles algunas experiencias en relación a la materia, basada fundamentalmente en una tesis de doctorado que estoy haciendo desde la Universidad de La Plata. Y bueno, y quería comentarles dónde estoy. La tesis tiene que ver con la utilización de la noticia ambiental como fuente de comunicación de desastres. En definitiva, lo que yo estoy tratando de ver es qué es lo que ocurre que la gente no participa mientras la categoría de información vinculada a los desastres aumentan en líneas y en páginas de medios gráficos, radiales, televisivos y a través del internet. Entonces, un poco lo que estamos tratando de demostrar, y es importante recalcarlo, es que mientras más se trabaje lo ambiental desde la emergencia, más se aleja la gente del problema. Pero como nuestro tema es específicamente ver qué es lo que está pasando con la comunicación de la emergencia, cómo construir los mensajes, pero fundamentalmente cómo leer críticamente lo que está escrito, dicho o mostrado, queremos empezar por recalcar algunos temas. En principio, referenciarnos a lo que ocurrió hace muy poco en Argentina y en el mundo. Ustedes lo van a ver en el PowerPoint que ahora les vamos a mostrar. Van a ver algunas imágenes sobre el costado izquierdo de su pantalla que van a mostrar lo que ustedes seguramente, a través de solo ver las imágenes, se van a dar cuenta que es lo que fue el tsunami en Japón, y posteriormente al tsunami toda la catástrofe nuclear generada alrededor de 3 reactores que tiene, como ustedes saben, un país cuya matriz energética está basada en la energía nuclear. Sobre el margen derecho, y préstenle mucha atención a esto, empiezan a aparecer algunas imágenes, concretamente 3 imágenes de una inundación, que frente a la categoría de las imágenes japonesas, del tsunami, incendio, desolación, parecen nada. Si avanzamos hacia el segundo cuadro, disminuye la proporción en pantalla de las imágenes del tsunami y aumentan las de la inundación. El tercer cuadro ya toman envergadura las imágenes de la inundación y baja de categoría las imágenes del tsunami. Ahora esto, traducido a los medios de comunicación, nos llevan a tapas de La Nación, que dice horror en Japón, tsunami, Clarín, más de 1000 muertos y 100.000 desaparecidos. El Times de Inglaterra dice Waves of Destruction, olas de destrucción. El País de España, una ola de muerte y destrucción. O Globo de Río de Janeiro, terremoto deja a Japón con amenaza de accidente nuclear. El próximo cuadro nos va a mostrar 2 humildes medios nacionales hablando de lo que pasaba en ese margen derecho de la pantalla que no tenía nomenclatura ni denominación. Desastre en Santiago del Estero, más de 6.000 afectados por las inundaciones. Son más de 5.000 los afectados por crecidas de los ríos de la provincia. Santiago del Estero vive su peor inundación en 30 años. Y Santiago del Estero soporta la peor inundación del Salado en años. Un diario es La Gaceta de Tucumán y el otro es El Liberal de Santiago del Estero. Todo esto ocurrió en la Argentina. ¿Cuándo ocurrió? Y de ahí viene la analogía, sincronización de los distintos espacios de pantalla. Por un lado, en lo izquierdo
izquierdo de la pantalla de una enorme riqueza de definición, valor periodístico, comunicacional, y del lado derecho empieza a pasar la humildad de las imágenes de Santiago del Estero tomadas con una camarita o un teléfono del Diario Liberal o la Gaceta de Tucumán. Eso nos lleva a dos planteos diferenciados. Por un lado, ¿cuándo ocurrió todo esto? Y la verdad que ocurrió en simultáneo. Y la pregunta que uno realmente se haría es, ¿qué pasó que lo local tiene menos valor comunicacional que lo internacional? Lo que queda a 12 horas de uso horario de distancia de nuestras realidades. O sea, lo que estamos viendo de Japón pasó hacia 12 horas y sin embargo lo que estábamos viendo de Santiago del Estero estaba pasando en este momento y tuvo escaso, y este es el segundo tema, o nula participación en lo que sería el share periodístico comunicacional de la Argentina. Es decir, no apareció en los grandes medios, no apareció en la televisión, no apareció en los medios gráficos, no apareció en las agencias, y todos nosotros estábamos esperando, de alguna manera, cómo esta ficción comunicacional podía llegar a nuestros hogares. Entonces, cuando yo les digo, y les planteaba desde un principio, que el desastre nos aleja del problema, sin embargo, a veces desde la comunicación o la comunicación nos acerca a problemas que no tienen nada que ver con nuestras realidades. Esta diapositiva de PowerPoint muestra que el 99% de las cosas que ocurren en la Argentina, 99%, en materia de desastres, emergencias, están generadas por las inundaciones. El 1% por incendios forestales y el 0,0 algo con respecto a los otros temas. De ninguna manera jamás tuvimos un accidente nuclear, jamás tuvimos un tsunami y jamás tuvimos un japonés exiliado producto de cuestiones vinculadas a las emergencias en la Argentina. Sin embargo, tuvieron valor comunicacional, tuvieron preocupaciones cotidianas y lo más terrible no fue eso, porque eso puede ser parte de la ficción informativa en la cual nosotros nos sumergimos diariamente, nos entretenemos y convengamos que todos, incluso yo, nos detenemos frente a un accidente de tránsito para ver si podemos visualizar en vivo y en directo algún muerto, herido o algo por el estilo. Es decir, algo de morbo tenemos todo y eso nos lleva a mirar estas imágenes como una forma de entretenimiento. Ahora, de fondo, lo que estamos dejando de lado es qué es lo que pasa a la vuelta de nuestra casa en Santiago del Estero, que tiene que ver con un paradigma de crecimiento sustentable. En el caso de Santiago del Estero se había invertido muchísimo dinero en algodón, era el primer año que se cultivaba algodón. Ustedes saben que en las fases de los desastres el momento donde ocurren es el mejor momento en cuanto a la respuesta porque está todo el mundo pendiente, pero una vez que la inundación pasó y una vez que las cámaras se apagaron es donde empieza el verdadero desastre, un desastre de recuperación, donde casi todo el mundo se olvida que existe el problema y donde se empiezan a generar problemas aledaños, por ejemplo, de qué vivo, dónde vivo y cómo vivo. Y eso es lo que pasa después de una inundación, y eso es lo que más pasa en Argentina, un país donde el 70% de la población vive en las costas de ríos o de cuencas. Un país donde el principal problema no está abordado desde la infraestructura. Y aledaño a este problema es que somos un país que genera el 0,5% del dióxido de carbono que genera los gases de efecto invernadero y sin embargo somos un país que vive el 60% de las consecuencias del efecto invernadero de otros países. Y entonces, estábamos diciendo que si miramos a la principal amenaza de la Argentina está relacionada con las inundaciones. En segundo lugar, con un 1%, o sea, 99% de inundaciones. 1% son los incendios forestales. Ustedes desde muchas provincias lo vivirán. Y de los incendios forestales, lo único que sale en la tele es lo que ocurre en Bariloche.
y de las inundaciones lo que nos queda a la vuelta de casa. Un incendio que ocurra en las islas del delta del Paraná solo tiene valor comunicacional si el humo llega a Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Porque vamos a tratar de unificar elementos. Vemos a Japón a 12 horas de uso horario de distancia con Buenos Aires, acaparando las líneas de información pública. A Santiago del Estero, por otro lado, que en simultáneo con lo que ocurría en Japón estaba ocurriendo en las espaldas de nuestro país, en una zona productiva algodonera de fundamental importancia, con más de 30.000 afectados y sin embargo nosotros ausentes al problema, viendo imágenes de las centrales nucleares de Fukushima, y hasta aprendimos un nombre extrañísimo parecido a la tintorería. Y por otro lado vemos que hay cosas que solamente tienen valor comunicacional si afecta a la gente que vive en Capital Federal. Yo que ahora circunstancialmente estoy viviendo en la Capital Federal, no soy de la Capital Federal, me afecta muchísimo ver eso, porque me parece que no representa el carácter federal, el carácter nacional que debieran tener los medios de comunicación. Pero después, pensándolo muy bien, en realidad el problema del carácter federal, el carácter nacional que representan o supuestamente representan los medios de comunicación, no es un problema de los medios de comunicación, es un problema de quienes lo pensamos a los medios con carácter federal y con carácter nacional. Fundamentalmente desde la óptica de la formación de la agenda de comunicación política y social de la República Argentina. Fundamentalmente desde la agenda de la comunicación de las emergencias. ¿En qué nos involucra? ¿De qué manera podemos llegar a saltear estos problemas? ¿De qué manera los podemos plantear de forma distinta? Y no pensar que la capital federal o que lo que se comunica de la capital federal es un problema integral de la Argentina, es parte del problema de la Argentina, y que cada localidad de la Argentina tiene sus propias amenazas, sus propios problemas, y que hay que considerar al país como un país constituida por múltiples riesgos y múltiples amenazas, y hay que estar preparados globalmente para dar respuesta comunicacional a las amenazas y localmente para hacerlo apropiadamente, es decir, teniendo en cuenta las realidades de cada una de las regiones, las amenazas que tiene cada una de las regiones y el código lingüístico, social y cultural de cada uno de los sectores afectados como consecuencia de estos desastres. Entonces, podemos decir rápidamente, cosas que ustedes ya saben, me imagino, en lo que es constitutivo de un mapa de riesgo de la Argentina, que como dijimos, las provincias litoraleñas, más la capital federal, más provincias que están como Tucumán y Santiago del Estero, atravesadas por ríos y por cuencas de río, y tienen un alto grado de riesgo de inundación. Pero, por otro lado, acabamos de vivir un problema que afectó ampliamente a todo un sector turístico y productivo del sur, que tiene que ver con terremotos, deslaves y cenizas volcánicas. Es decir, hay toda una zona que puede estar afectada por volcanes, por actividad volcánica. Hay otra zona como es la parte de Cuyo, que involucra Rioja, San Juan y Mendoza fundamentalmente, y San Juan como epicentro, porque tiene dos experiencias históricas de hace 40 y 20 y pico años de terremotos con fuerte zona sísmica. Y bueno, después tenemos otro tipo de amenazas que, sin ser grandes amenazas o amenazas mediáticas, son amenazas en las cuales mueren miles de personas anualmente. Y uno se pregunta, ¿qué terremoto, qué tsunami o qué inundación puede generar semejante cantidad de muertes? Y la verdad que hay que pensarlo seriamente, pero no es una, son muchas. Y muchas son evitables antrópicamente. Entonces, ¿cómo se evitan? Bueno, en principio con prevención. ¿Y cuáles son? Es la pregunta de oro. Son las amenazas vinculadas a las acciones de origen cotidiano. Por ejemplo, accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, riesgo
cardíaco evitable con actividad física. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, podemos trabajar desde la comunicación para que tengan el relieve que debieran tener y por consiguiente se ubiquen en una zona que a veces es un poco incómoda o difícil de trabajar en los medios, que es la zona de la prevención y de la preparación para gestionar el riesgo. Empezamos hablando de la comunicación y las catástrofes, bueno, en realidad presentándome, y les planteaba como un tema central a ustedes que tengo que terminar mi tesis doctoral. Y el tema es la comunicación de las emergencias, obviamente. Que dije que la gente se aleja en la medida que siente que las cosas que pasan son de una dimensión que no pueden ser abordables por uno mismo, sino que pasan como mágicamente, mitológicamente. ¿Y cómo lo demostré a esto? Bueno, generando casi terror. Es decir, no hice nada por demostrar fácticamente lo contrario a lo que estaba diciendo. Pero de eso se trata la continuidad que le vamos a dar a las clases, del manejo de las herramientas de comunicación para trabajar en la emergencia desde la perspectiva de medios masivos, medios populares, alternativos, comunicación vía internet, con un formato que nos permita llegar a la gente y poder trabajar en conjunto con herramientas de comunicación, herramientas multidisciplinarias y con actores populares, el tema de la prevención de las emergencias, que es el rol que le cabe fundamentalmente a la comunicación. Nos vemos.